explicar, cómo describir un amor tan profundo, es imposible de medir. Conoces nuestros miedos y nuestras esperanzas. La palabra de Dios para esta noche se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 2. Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos 1 al 12. Voy a dar lectura a la palabra de Dios. Repito, Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículos 1 al 12. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén. Quiero comenzar, antes de que veamos el contenido de este pasaje, quiero comenzar este sermón haciéndoles una pregunta a cada uno de ustedes. Quiero que por favor hagan un ejercicio mental. O si tienen una hoja y un papel, un lápiz y un papel, me gustaría que escribieran en un papel lo siguiente. Coloca en tu mente o coloca en una hoja de papel una lista de prioridades, una lista de necesidades, de problemas que tú tengas en tu vida. Pon en tu mente una lista. ¿Cuál crees tú que es el mayor y el más grande de tus problemas que tienes en el día de hoy? O mejor dicho, de todas tus necesidades, de todas tus preocupaciones, ¿cuál pondrías tú en tu mente? ¿Cuál pondrías tú en la lista como tu preocupación más grande, como tu problema más grande, como tu necesidad más grande que tú puedas tener en el día de hoy? Puedes colocar necesidades económicas, necesidades de salud, necesidades matrimoniales, necesidades familiares. ¿Cuál crees tú en la lista de prioridades? Si te preguntaran, y te pregunto en esta noche, ¿cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu preocupación?
¿cuál es el problema más grande que hoy día tú tienes en tu vida? El más importante, al problema que tú pondrías en primer lugar en tu mente. El problema que sea. Tenés en tu mente y tenés en tu lista, porque al final de este sermón voy a volver a preguntarte exactamente lo mismo. Porque la historia que vamos a ver hoy día se trata de un paralítico. Y por favor, no pienses en los minusválidos del día de hoy. No. Porque los minusválidos del día de hoy tienen doctores, tienen medicina, tienen hospitales, tienen clínica, tienen sillas de rueda, tienen transporte público, tienen de todo. Tienen kinesiólogos, tienen masajistas, tienen centros de rehabilitación. Los minusválidos de hoy. El paralítico que vamos a ver en este pasaje no tenía exactamente nada de lo que he mencionado. Nada. Así que en los tiempos de Jesucristo, ser paralítico era realmente una tragedia. Si el paralítico, y creemos que sí, es israelita, los israelitas cuando veían a un paralítico, a un sordo, a un mudo, a un ciego, a una persona con defectos o deforme físico, lo miraban y lo criticaban inmediatamente. ¿Y saben lo que pensaba el judío? Alguna maldad, algún pecado tiene que haber cometido para nacer o para quedar paralítico. La gente en Israel criticaba y veía con malos ojos a las personas enfermas, ya sea de parálisis, de sordera, de ceguera. Y el judío veía al paralítico como los tres amigos de Job. Cuando los tres amigos de Job vieron a Job con una sarna maligna, le dijeron: algo malo tienes que haber hecho, Job. Algún pecado oculto tienes que haber cometido para que Dios te esté castigando. Así pensaban en Israel. Ahora bien, si el paralítico hubiese nacido entre los griegos al bebé que nacía con un problema físico, lo echaban de la ciudad o lo mataban. Los griegos. Así que piensa en la vida de este paralítico de Marcos capítulo 2. Entre los griegos lo despreciaban y entre los judíos lo criticaban todo el tiempo. Esa es la historia de este paralítico. Criticados por uno, despreciados por otro. Este paralítico va a presentarse delante de Jesús. Él tiene problemas también, como tú y como yo. Él tiene necesidades como tú y como yo. También al paralítico le vamos a hacer la pregunta. Le vamos a decir al paralítico de esta noche: ¿cuál es el mayor y más grande de tus problemas, hombre? ¿Cuál es el mayor y más grande de tus necesidades, hombre? También vamos a preguntar al paralítico: ¿cuál es realmente tu gran problema en tu vida? Ahora, comenzamos con nuestra prédica. Marcos capítulo 2, versículo 1. Dice el texto: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días. Capernaum, la ciudad de Cristo. Capernaum, donde Jesús tenía su centro de operaciones misioneros. Jesús había salido por unas semanas a hacer unos viajes evangelísticos porque él pensaba que había que predicar en otras aldeas, en otras ciudades. Después de ese viaje evangelístico de Jesús, de ese viaje misionero, Jesús volvió a Capernaum. Por eso Marcos dice: entró Jesús otra vez en Capernaum. Capernaum, la ciudad de Jesús, donde Jesús hizo sus más grandes milagros. Capernaum es la ciudad donde Jesús predicó sus más grandes sermones. Por eso Mateo capítulo 11 dice Jesús de Capernaum: Capernaum, tú que fuiste levantada hacia los cielos. Porque vio milagros que nadie más vio. Escuchó sermones que nadie más escuchó. Capernaum estaba siendo bendecida.
con la presencia de Jesús, Jesús enseñando, Jesús predicando y Jesús sanando a todos los oprimidos por el diablo. Y entró otra vez Jesús a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Versículo 2. E inmediatamente, al tiro, se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Cuando la gente supo, Jesús está en ese hogar, Jesús entró a Capernaum, Jesús regresó del viaje, inmediatamente las multitudes se juntaron, porque todos querían oír a Jesús, todos querían ver a Jesús, todos querían tocar a Jesús. De hecho, en el capítulo 1, mira el capítulo 1, versículo 36 y versículo 37, mira el capítulo 1 de Marcos. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole, le dijeron a Jesús: todos te buscan, Señor. Todos quieren verte. Todos quieren tocarte, Señor. Y cuando Jesús entra a Capernaum, ¡pum!, se juntó la multitud y llenó la casa. Marcos dice en el verso 2 que ya no cabía ni aún a la puerta. La gente estaba hasta en la calle. Nadie podía entrar ni salir porque la gente llenó esa casa. Y cuando Jesús ve a las multitudes, ve a los escribas, ve a los fariseos, ve a los publicanos, ve a los discípulos y ve a la gente, ¿qué es lo que hace Jesús cuando ve a las multitudes? Jesús ve que las multitudes vienen a Él con necesidades, vienen a Él con problemas, otros vienen con miedo, vienen con dolencia. ¿Qué hace Jesús cuando las multitudes vienen a Él? Versículo 2. Les predica la palabra. Les enseña la palabra. Porque Jesús sabe que la gente tiene necesidades. La gente tiene preocupaciones. La gente necesita muchas cosas. Y tiene muchas necesidades. Pero Jesús entiende que la más grande y la mayor necesidad de las multitudes es la palabra de Dios. Que la palabra de Dios para estas multitudes es como una antorcha que los va a alumbrar. Esta palabra les va a dar esperanza. Esta palabra los puede limpiar. Esta palabra los puede santificar a ellos. Esta palabra los puede fortalecer a ellos. Esta lámpara puede ser lumbrera a su camino y lámpara a vuestros pies. En Marcos capítulo 6, miren por favor, Marcos capítulo 6, verso 34, porque estamos delante de Jesús aquí. Marcos 6, 34, dice el texto bíblico, Marcos 6, 34, y salió Jesús y vio una gran multitud, nuevamente las multitudes, y tuvo compasión de ellos. Jesús tuvo misericordia de las multitudes, tuvo compasión de las multitudes, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús mostró compasión, Jesús mostró misericordia. Y la manera en que Jesús mostró misericordia y compasión de la gente, enseñándoles la palabra de Dios. Si tú quieres mostrarle misericordia a alguien, si tú quieres mostrarle compasión a alguien, si alguien realmente te importa a ti, valoras tú, predícale la palabra, enséñale la palabra. Enseñar la palabra de Dios a otro es una muestra de amor, es una muestra de misericordia de Dios y es una muestra de misericordia tuya también. Las multitudes llenas de preocupaciones, llenas de necesidades. Y a esas multitudes Jesucristo les predicaba, les enseñaba la palabra, porque Jesús para eso había venido, a predicar la palabra, a enseñar la palabra, a mostrar la palabra de Dios, de su Padre. Versículo 3, Marcos 2, versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro personas muy distintos. Porque estos 4 hombres no criticaron al paralítico. Estos 4
cuatro no despreciaron al paralítico. Estos cuatro van a ayudar al paralítico. Y ellos saben que la única persona que puede darle esperanza al paralítico, que puede sanar al paralítico, la única persona que puede devolverle la vida al paralítico, que puede devolverle el honor al paralítico, que puede devolverle la dignidad al paralítico, es Jesús. Jesús es la respuesta para el paralítico. Jesús es la respuesta para los cuatro amigos. Y estos cuatro amigos, de una manera muy espiritual, llevan a Jesús al paralítico. ¿Por qué digo espiritual? Porque cuando alguien está enfermo, cuando alguien sufre dolores, cuando alguien sufre alguna enfermedad, la respuesta más espiritual es llevar a ese enfermo, es llevar a esa enferma a los pies de Jesucristo, el doctor de los doctores, el sanador de los sanadores. Eso es lo que está pasando en Marcos. Mira el capítulo 1, versículo 32. Mira el 1.32 de Marcos. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se golpeó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. La gente llevaba a sus enfermos ante Jesús. No solamente los enfermos físicos, por si acaso, porque en el capítulo 2, Mateo va a invitar a publicanos, va a invitar a pecadores, y Jesús va a decir, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Pero ese podría ser el tema para el miércoles, o para el viernes próximo. Volvamos a nuestra lectura de Marcos. Los enfermos hay que llevarlos a Jesús. Sean enfermedades físicas o enfermedades espirituales, sea la enfermedad que sea, hay que llevarlos ante Jesús. Y estos cuatro amigos, versículo 3, Marcos 2, verso 3, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Los cuatro cargaron al paralítico. Versículo 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, tuvieron problemas, porque cuando llegaron la casa estaba llena. Este es el momento para que ellos puedan rendirse. Este es el momento para que ellos puedan retroceder. Este es el momento para que ellos se den por vencidos. Este es el momento para que ellos tiren la toalla o tiren los guantes y digan no se puede. No. Ellos pudieron tener muchas alternativas, pero eligieron la más correcta. Porque a veces, cuando alguien quiere acercarse a Jesús, cuando alguien quiere llevar a una persona a Jesús, a veces hay dificultades, a veces hay problemas, a veces hay obstáculos para acercarse a Jesús. Pero estos cuatro van a superar los obstáculos, van a superar las barreras. Cualquier obstáculo que se les ponga en el camino, ellos van a saltar eso. Dice el versículo 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Subieron al techo, abrieron una abertura y bajaron al paralítico. Ahora piensa un poquito, por favor. Piensa un poquito. En estos momentos, el paralítico despreciado por los griegos, rechazado y criticado por los judíos, el paralítico ahora está delante de Jesús. El enfermo está delante de Jesús. Si nosotros le preguntásemos al paralítico en estos momentos, ¿cuál es tu problema, hombre? ¿Cuál es el más grave y cuál es el más importante de tus problemas? ¿Qué habría respondido el paralítico? Quiero caminar, quiero levantarme, quiero saltar, quiero correr. Mi mayor y más grande problema es que estoy paralítico y yo quiero levantarme, quiero saltar, quiero brincar.
Quiero correr. Ya no quiero depender de los demás. Porque ser paralítico en el tiempo de Cristo era una carga para la familia y era una carga para la sociedad. Era un peso para todos. Si le preguntamos al paralítico en este momento, ¿cuál es tu más grave y más grande de tus problemas? El paralítico tiene que haber dicho, mi problema es que quiero caminar. Quiero saltar como los demás. Quiero valerme por mí mismo. Quiero ser independiente. No quiero depender de otras personas. Esa sería la respuesta de él. Pero no la respuesta de Jesús. Jesús está consciente de la parálisis de este hombre. Y es un problema grave. Es una preocupación. Es una gran necesidad. No quiero minimizar el problema del paralítico. El sufrimiento del paralítico. El dolor del paralítico. La tristeza de él. Tal vez el resentimiento de él por estar en esa condición. No quiero minimizar eso. Pero cuando Jesús vio al paralítico, Jesús vio su verdadero, su más grande de todos los problemas. Cuando Jesús ve al paralítico, ve lo que nadie más podía ver en ese momento. Jesús miró el corazón del paralítico, Jesús miró el alma del paralítico, Jesús miró la condición espiritual del paralítico. ¿Y qué le dijo? Versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Escuchó lo que le dijo Jesús? Para Jesús, el problema más grande del paralítico, el problema primordial del paralítico, no era caminar, no era levantarse. Para Jesús, el problema más grande del paralítico eran sus pecados, eran sus transgresiones, eran sus maldades. El problema más grande para el paralítico eran sus pecados, que sus pecados los tenían muertos. La paga del pecado es muerte. Sus pecados los tenían destituidos de la gloria de Dios. Sus pecados los tenían separados de Dios. Los pecados del paralítico interrumpieron la comunión con el Creador. Hermano, piensa en esto. Si Jesús hubiese sanado al paralítico, levántate y anda, y el paralítico se levanta y camina, Jesús no le habría solucionado realmente su problema. El problema del paralítico y el grave problema del paralítico, sus pecados. ¿Qué pecados tendría que haber cometido el paralítico? Yo no lo sé, pero Marcos capítulo 6, capítulo 7 dice que lo que sale del corazón, eso contamina al hombre. Las mentiras, los engaños, las fornicaciones, los adulterios, la avaricia, la codicia, el orgullo, la soberbia, esas cosas salen del corazón. Jesús vio el corazón del paralítico. Soberbia, no lo sé. Mentira, no lo sé. Codicioso, no lo sé. Odio en su corazón, no lo sé. Pero habían pecados en el corazón del paralítico. Y ese es el más grande problema de este hombre. Y es el problema más grande de esta humanidad. Yo sé que todos están hablando y quiero ser consciente que el problema más grande de esta humanidad es el COVID-19. Todos hablan del COVID-19, pero yo no te voy a hablarte del COVID-19 porque ese no es un grave problema. No quiero minimizar esto, es un problema, porque puede enfermarme, puede quitarme la vida. Sí, pero hay cosas peores que enfermarse y quitarse la vida, o morirse. Hay cosas peores que eso. Morirse sin Cristo, morir sin esperanza, morir sin Dios, morir muerto en delitos y pecados. Eso sería grave. Eso sería grave.
problema temporal, la parálisis del paralítico, pero hay un problema eterno, los pecados del paralítico. ¿Cuál solucionamos primero? ¿El físico o el espiritual? Ese es el grave y más grande de todos los problemas. Para Dios, para Jesucristo y para mí también, por supuesto. Porque el pecado nos mata realmente, nos destruye realmente, nos condena realmente, nos destituye de la gloria de Dios, nos aleja de la presencia de Dios. Ese es un problema muy grave. Versículo 7, versículo 6. Continuamos con otro pasaje. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? Ahí están los enemigos de Jesús. Están ahí en la casa. Los opositores de Jesús. Y los opositores de Jesús están tratando de blasfemo a Jesús. Más adelante le van a decir Belcebú, hijo de los demonios. Más adelante van a decir a Jesús lunático, mentiroso, engañador, bastardo. Aquí le están diciendo suave, blasfemo. Si Jesús es blasfemo, tendría que ser apedreado inmediatamente. Los escribas están diciendo algo correcto. Los escribas tienen una teología de Dios correcta. Los escribas están diciendo en el verso 7, mira el verso 7, ¿quién puede perdonar pecado sino solo Dios? Es correcto el argumento de los escribas, es correcto la teología de los escribas, porque los escribas están en lo cierto, solo Dios puede perdonar pecado. Bueno, aquí hay una pregunta importantísima. ¿Jesús es Dios o Jesús es blasfemo? ¿Jesús es lunático o Jesús es Dios? ¿Jesús es mentiroso o Jesús es Dios? Tú tienes que responder a eso. Yo tengo que responder a eso. ¿Jesús es Dios o Jesús es blasfemo? Jesús es Dios. ¿Sabes por qué? Versículo 5. Mira. Al ver Jesús la fe de ellos, solo Dios puede ver la fe en el corazón de las personas. Las personas se estaban acercando a Jesús. Las personas se estaban acercando a Jesús y Jesús pudo ver la fe de ellos. Y Jesús va a recompensar la fe de ellos. Jesús va a premiar la fe de ellos. Porque está escrito en el libro de los Hebreos, capítulo 11. Sin fe es imposible agradar a Dios. De modo que el que se acerca a Dios debe creer que le hay. Y que Dios es galardonador, que Dios es premiador, que Dios honra a aquellos que se acercan a Él con fe. Estos 5 se acercaron a Jesús con fe, a la persona de Jesús. Ellos pusieron su fe en Jesucristo. Ellos pusieron su confianza en Jesucristo. Ellos pusieron su esperanza en Jesucristo. Jesús nos puede salvar, Jesús nos puede ayudar, Jesús nos puede dar esperanza. En la persona de Jesús. Y Jesús vio la fe de ellos. Solo Dios puede ver la fe de alguien en su mente y en su corazón. Mira el versículo 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Jesús pudo ver los pensamientos de ellos, las intenciones de ellos, las murmuraciones de ellos en su mente y en su corazón. Ellos no han hablado en voz alta, solamente están pensando, solamente están murmurando dentro de sí. Y Jesús pudo percibir y pudo oír lo que pensaban los escribas. Porque Jesús no tenía necesidad que nadie le hablase o le diese testimonio del hombre, pues Jesús sabe lo que había en el hombre.
Solo Dios puede saber lo que tú piensas, lo que yo pienso, antes que hablemos. Solo Dios puede escudriñar tu mente y escudriñar tu corazón. Y Jesús pudo ver lo que había en el corazón de esta gente, en la mente de esta gente. De hecho, Jesús pudo ver los pecados en el paralítico también. Los escribas han dicho, solo Dios puede perdonar pecados. ¿Y qué está haciendo Jesús con el paralítico? Le está perdonando los pecados. Y solo Dios puede perdonar los pecados. Jesús pudo ver la fe de los amigos del paralítico. Jesús pudo sentir, percibir, ver los pensamientos de los escribas. Y Jesús pudo perdonarle los pecados al paralítico. Jesús no es blasfemo. Jesús es Dios y es digno de ser adorado, de ser glorificado, de ser exaltado. Amén. Jesús es Dios y solo Dios puede perdonar nuestros pecados. Solo Dios puede restaurar nuestra alma. Solo Dios puede limpiar nuestras almas. Jesús. De hecho, Jesús sabe en estos momentos si estás escuchando con fe o con incredulidad. Jesús sabe lo que estás pensando en estos momentos, lo que está pasando por tu mente y por tu corazón. Jesús ve tu mente, Jesús ve mi corazón, porque Él es Dios. Si te vas a acercar en esta noche, acércate con fe a Jesucristo, acércate con sinceridad, acércate con humildad delante de Él, porque Él es Dios, Él sabe que somos polvo, Él conoce nuestra condición. Jesús sabe eso. Versículo 9, Marcos 2:9. Marcos 2:9. ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Voy a dar dos explicaciones de este texto. La primera, ¿qué es más fácil? Para mí, las dos son difíciles. Pero para Jesús es fácil perdonar pecados, porque Él es Dios. Y es fácil decirle al paralítico, levanta, toma tu lecho y camina, porque Él es Dios. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada difícil. Para Dios todo es posible. Y Jesús es Dios. Versículo 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, Jesús le está respondiendo a los escribas por si acaso, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. El Hijo del Hombre. Jesús se presenta como el Hijo del Hombre, una imagen del profeta Daniel. Daniel capítulo 7. El Hijo de Hombre que se acercó al anciano de días. A ese Hijo de Hombre, en Daniel capítulo 7, se le dio gloria, se le dio honra, se le dio autoridad, se le dio dominio, se le dieron reino, para que todos los reinos de la tierra vinieran a servirle, vinieran a adorarlo, a Él. Pero este rey, que se le dio autoridad, que se le dio poder, que se le dio dominio, que se le dio gloria, este rey se hizo siervo y empezó a vivir entre nosotros. Este Hijo de Hombre, ¿saben lo que va a pasar con el Hijo del Hombre? ¿Saben lo que va a suceder con el Hijo del Hombre? Que perdona pecados, que limpia de pecados, que sana al paralítico. ¿Saben lo que va a pasar con el Hijo del Hombre? Mira lo que dice Marcos capítulo 10, por favor. Marcos 10, versículo 33. Porque Jesús es el Hijo del Hombre, al que se le dio autoridad, honra, gloria, poder y dominio, a quien todas las naciones tenían que servirle y tenían que adorarle. Pero este rey vino y se humilló y se hizo siervo de todos. Mira Marcos capítulo 10, verso 33. Jesús dice, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre, el mismo que le perdonó los pecados al paralítico, el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes.
y a los escribas, al Hijo del Hombre, lo van a condenar, le van a dar muerte y lo van a entregar a los gentiles. Al Hijo del Hombre, verso 34, lo van a escarnecer, lo van a azotar, lo van a escupir, lo van a matar y va a resucitar al tercer día entre los muertos. El Hijo del Hombre. Jesús es el Hijo del Hombre, al que lo rechazaron, al que lo despreciaron, al que lo escupieron, al que lo golpearon, al que lo llevaron a la cruz, al que lo mataron en esa cruz. No lo mataron por sus pecados, porque Él es sin pecado, Él es sin contaminación, Él es sin mancha. Lo llevaron a la cruz, lo crucificaron en una cruz al Hijo del Hombre. Lo crucificaron por nuestras enfermedades, por nuestros pecados, por nuestra culpa. Nosotros nos habíamos descarriado como oveja, cada cual había apartado de su camino. Fueron nuestras enfermedades, fueron nuestros dolores, fueron nuestras maldades, fueron nuestras iniquidades. El Hijo del Hombre va a la cruz por ese paralítico. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Decirle al paralítico, toma tu lecho, anda, o tus pecados te son perdonados. Es más fácil decirle, toma tu lecho y camina. ¿Sabe por qué? Porque Jesús, al perdonar los pecados del paralítico, Él tuvo que pagar un costo, tuvo que pagar un precio, tuvo que entregar su vida por los pecados del paralítico. No fue fácil para Jesús decir, tus pecados te son perdonados, porque Él va a ser despreciado por eso, va a ser rechazado por eso, va a ser muerto en una cruz por eso. Por los pecados del paralítico, por los pecados tuyos, por los pecados míos, por los pecados de todo el mundo. Él va a entregar su carne, va a entregar su sangre por los pecados de todo el mundo. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que tú y yo pudiéramos hacer justicia delante de Dios. El Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, que fue rechazado, que fue escupido, que fue muerto en esa cruz. Ese Hijo de Hombre resucitó entre los muertos. Y ese Hijo de Hombre está sentado en la majestad, en las alturas, a la diestra del poder de Dios. Y ese Hijo de Hombre vendrá por segunda vez con los ángeles de su poder, vendrá en llama de fuego a darle descanso, a darle salvación eterna, a darle redención eterna a todos los que han sido perdonados de todos sus pecados. El Hijo del Hombre. Marcos capítulo 2. Versículo 9. ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Te hago una pregunta, hermanito lindo. Te hago una pregunta, pero contesta con la honestidad de tu corazón, con la sinceridad de tu corazón. Porque es demasiado importante la pregunta que te voy a hacer. Si Dios te diera a elegir hoy, si Dios te diera a elegir hoy, sanarte de una enfermedad física, o perdonarte todos tus pecados, ¿qué opción elegirías tú? Si Dios te diera la opción, sanarte de una enfermedad física o perdonarte de todos tus pecados, ¿qué le pedirías tú a Dios? ¿Qué opción elegirías tú? ¿Lo físico, que es temporal? ¿O los pecados, que son eternos
que te pueden llevar a la perdición. ¿Qué elegirías en esta noche? Jesucristo puede sanarte físicamente. Amén. Él tiene poder para hacer eso. Pero Jesucristo, cuando te ve a ti y cuando me ve a mí, Él ve el más grande y grave de todos tus problemas. Tus problemas, la lista que tú hiciste. Tus problemas no son económicos, tus problemas no son físicos, tus problemas no son matrimoniales, no son familiares. No estoy minimizando estos problemas. Hay problemas económicos, hay problemas de cesantía, hay problemas de desempleos, hay problemas de enfermedades. Son problemas serios. Pero el problema del pecado es el más grave y el más grande de todos tus problemas. Porque los pecados rompen, dañan e interrumpen mi relación con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Jesús quiere resolver, Jesús quiere solucionarte el más grande de todos tus problemas. Y te doy una buena noticia para esto. Hay una cura para el pecado. Hay un remedio para este pecado. Y la cura es la sangre de Jesucristo que limpia de todo pecado. Amén. Esa es la cura. Si eres cristiano, Jesús ve tu corazón. Si hay pecados en tu corazón y ese pecado está dañando tu relación con Dios, está interrumpiendo tu relación con Dios, Dios te dice en estos momentos, mira el versículo 11, solamente la primera oración. 2:11, a ti te digo, si confesamos nuestros pecados, el que confiesa sus pecados y no los esconde, no los encubre, alcanzará misericordia. Si confesamos nuestros pecados y nos apartamos, Dios es fiel, Dios es justo para perdonar nuestros pecados y la sangre de Jesús para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. No hay pecado que Dios no pueda perdonarte, no hay pecado que Jesucristo no pueda perdonarte, no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiarte. Esta noche Jesús a ti te dice, a mí me dice, tus pecados te son perdonados, tus pecados son limpiados. Y si eres un amigo que está escuchando este mensaje, si eres un visitante de la iglesia de Cristo, a ti te dice Jesús, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? ¿Crees que Jesús tiene todo poder en el cielo y en la tierra? ¿Crees que Jesús es Dios? ¿Crees que Jesús fue despreciado, fue humillado, fue rechazado y murió en esa cruz y resucitó el tercer día entre los muertos? ¿Crees tú en el Evangelio de Jesús? Si te arrepientes de todos tus pecados, si confiesas que Jesucristo es el Señor de tu vida y te haces bautizar en las aguas del bautismo, Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para que Dios te perdone todos tus pecados y Dios te dará el Espíritu Santo. Seas que esté escuchando en esta noche, el que esté escuchando, Dios quiere perdonarte y Dios quiere resolver el más grande de todos tus problemas. Para terminar, mira el versículo 11. Jesús le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El paralítico llegó ante Jesús, enfermo, y se fue sano de su cuerpo y se fue sano espiritualmente. Porque Jesús es Dios. Él puede sanar a las personas y puede perdonar a las personas. Y el paralítico se levantó.
El paralítico tomó su lecho y el paralítico se fue salvo para su casa. Esa es la orden. Y yo te digo en esta noche, levántate también. Levántate y decídete. Decídete. Entrega tu vida a Jesús. Él es Dios, el único que puede salvarte, perdonarte y resolver y solucionar el más grande de todos tus problemas, que es el pecado. La sangre de Jesús, el sacrificio de Jesús, es para perdón y limpieza de nuestros pecados. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, desde ahora y para siempre. Amén. Sé que